Hola amigos, en el video anterior vimos lo que era la cadena de suministro, los componentes de la cadena de suministro y vimos lo que es la gestión y diseño de la cadena de suministro. En esta oportunidad vamos a ver cuáles son las prioridades competitivas en un entorno económico como el actual, basado en una competencia cada vez mayor y más globalizada. Las empresas deben seguir estrategias que la diferencien de las demás y las hagan aumentar su cuota en el mercado. En ocasiones, tener una ventaja competitiva sobre el resto de empresas es la única oportunidad de estar presente en el mercado. La gestión de la fabricación y distribución de los productos, función que se suele denominar gestión de operaciones, no ha sido considerada tradicionalmente como una fuente de ventaja competitiva. Por ello, sus objetivos se ceñían casi exclusivamente a conseguir la máxima producción al mínimo costo. Hoy en día, ese enfoque ha cambiado. ¿Cuál es la meta de una empresa? La meta de una empresa es ganar dinero. ¿Cómo se gana dinero? Vendiendo. Entonces, la venta se pone encima de lo que implica otros detalles, como por ejemplo el costo. La irrupción en los años 78 de productos japoneses, por ejemplo de los automóviles de alta calidad y bajo costo, hizo a las empresas replantear sus estrategias. La clave del éxito de las empresas japonesas era precisamente la organización y gestión eficiente de sus operaciones. Técnicas como gestión de stock, el just-in-time, las células de producción, consiguieron poner en dificultades a las empresas occidentales, que al final tuvieron que adoptar en buena parte las nuevas formas de trabajar venidas desde Oriente. Hoy en día, una buena gestión de operaciones en general y de la cadena de suministro en particular tiene un efecto indudable sobre lo que consideran las prioridades competitivas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es precisamente hablar de diferenciación. La diferenciación, entonces, es importante porque hace que una empresa tenga algo que lo otro no tiene. Las cadenas de suministro son un elemento muy útil para generar la diferenciación. Es decir, que le llegue al cliente el producto en el tiempo previsto, en el lugar previsto y con el costo adecuado. Cuando hablamos de calidad en relación a lo que significa un producto de buena calidad, es difícil encontrar una definición única. Algunas de ellas son las que se exponen, por ejemplo, cuando decimos calidad como conformidad. Un producto es de calidad si es conforme a sus especificaciones. Por ejemplo, si un tablero debe medir 1,20 por 2,10, será de calidad si esas son sus dimensiones. Calidad como satisfacción de los requerimientos del cliente. Si un producto se adapta a las necesidades del cliente, será un producto de calidad. En cualquier caso, una estrategia empresarial basada en la calidad persigue que el cliente persiga o perciba que el producto es diferente de los demás y está dispuesto a pagar un precio superior por él. Entonces ya hablamos de valor, lo que significa valor para el cliente. Si hablamos de costo, se puede definir el costo de un producto o servicio como el valor de los recursos sacrificados para la obtención del mismo. De este modo, el costo de producir y vender una silla incluiría la madera, que es necesaria para su fabricación, la maquinaria que se va a emplear, la mano de obra empleada en el proceso productivo, etc. Tener costos de producción menores que la competencia implica poder vender a precios más bajos y ganar una cuota de mercado. Plazos de entrega. Esta prioridad incluye aspectos como entregar el producto al cliente antes que la competencia,
A esto ayuda a contratar los servicios de empresas especializadas, por ejemplo, en transporte urgente, así como una buena elección de los medios de transporte disponibles. Entregar el producto cuando se han comprometido. De nada vale afirmar que el producto puede estar en 24 horas en casa del cliente si esta promesa no se cumple. A esto es lo que se hace la referencia al concepto de fiabilidad en las entregas. Cuando hablamos de capacidad de respuesta, es la posibilidad de hacer frente a los cambios que se producen en el entorno de la empresa. Cambios en los gustos de los clientes, picos de la demanda, irrupción de nuevos competidores, etc. Y también tenemos que considerar otras prioridades. Junto a las que hemos visto ya, las clásicas, surgen otras, tales como la preocupación por el medio ambiente, hoy en día bastante usada, emplear embalajes reciclables o medios de transporte menos contaminantes. Son ahora las actuaciones que muchas empresas comienzan a poner en marcha para poner el concepto de etiqueta verde. Seleccionar entonces las prioridades competitivas es muy importante. Lo ideal para una empresa sería poder ofrecer un producto de alta calidad a bajo precio, pudiendo entregarlo antes y cumpliendo mejor las condiciones de entrega, contando con un nivel de flexibilidad que le permita adaptarse a los cambios de la demanda, siendo respetuoso con el medio ambiente, la sociedad, etc. Esto sería lo ideal. Pero las empresas muchas veces no pueden centrarse en todas las prioridades competitivas. Tampoco es conveniente destacar solo una de ellas. De hecho, se considera que una empresa que desee triunfar en el entorno competitivo actual debe centrarse en 3 de las 4 prioridades o de 5 prioridades tradicionales. Otra posibilidad es segmentar el mercado, es decir, ofrecer productos distintos para mercados diferentes, en los que se enfatiza su calidad y precio, en función de lo que más valora el segmento objetivo al que va dirigido. De acuerdo a todo esto, veamos ahora entonces los tipos de cadena de suministro. Cada empresa diseña su cadena de suministro en función de sus objetivos y obviamente de sus prioridades competitivas. Pueden haber muchas variantes, pero básicamente distinguimos 2. La cadena de suministro eficiente, su objetivo principal es la disminución de los inventarios en toda la cadena de suministro, así como mejorar la eficiencia de los fabricantes y proveedores, entendiendo por eficiencia la ausencia de recursos productivos ociosos, el empleo inteligente de los recursos. En este tipo de cadena se intenta aprovechar al máximo los recursos de la empresa, trabajo, maquinaria. Cuando decimos máximo, decimos inteligente. No decimos usar al 100%, porque muchas veces, como formamos parte de una cadena, siempre va a haber un eslabón débil. Y una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón débil. Significa que si un área tiene más capacidad que otra, no puede trabajar al 100% porque estaría generando inventario en proceso, costos innecesarios. Hay que fabricar grandes lotes de productos con pocas variaciones, por ejemplo, y en poco tiempo. La selección de proveedores se realiza en función del costo, aunque también necesitamos tener proveedores fiables que realicen las entregas en poco tiempo, sin demoras, para evitar rupturas de stock. La prioridad competitiva de las empresas que emplean este tipo de cadenas de suministro se pueden basar en el costo, aunque también en la búsqueda de la eficiencia implica mejorar la calidad del producto. No olvidemos algo que es importante. La calidad realmente está en los procesos, no está en los productos. Cuando hablamos de una cadena de suministro eficaz, decimos, cuando la demanda de un producto es muy variable,
y difícil de prever, es más aconsejable emplear una cadena eficaz cuya prioridad sería reaccionar rápidamente a los cambios de la demanda. En esta cadena los inventarios emplean colchón o el término colchón, que permite no quedarse sin existencias. Si la demanda aumenta de forma inesperada, tenemos que tener esa respuesta. La capacidad de producción y distribución también es más alta de la que necesitamos habitualmente, y en la fabricación prima la flexibilidad y variedad. Al contrario de una cadena de suministro eficiente, la cadena de suministro eficaz, sus volúmenes son pequeños, pero tienen una gran variedad para responder precisamente a los gustos del mercado. En cuanto a los proveedores, se hace más hincapié en su capacidad de innovación y de su flexibilidad en las entregas. Las prioridades competitivas por las que este tipo de cadena es adecuada, con la capacidad de respuesta y la calidad de diseño, es lo que le interesa manejar en una empresa cuya cadena sea o tenga esta orientación. Entonces, si resumimos, la cadena de suministro eficiente busca reducir costos, eliminando las actividades que no añaden valor. La cadena de suministro eficaz busca dar respuesta rápida a los cambios de la demanda. Bien, lleguemos a nuestro siguiente tema: integración vertical y externalización de la cadena de suministro. Por integración vertical entendemos que la producción de bienes y servicios que antes lo comprábamos en el exterior, ahora lo podemos nosotros desarrollar. Entonces habrán dos orientaciones: la integración hacia atrás, cuando una empresa comienza a fabricar componentes que antes adquiría de proveedores. Normalmente se suele hacer a través de una adquisición de la empresa suministradora. O una integración hacia adelante es cuando un proveedor de componentes fabrica el producto final. Pongamos entonces ejemplos. Si yo me ubico aquí como fabricación de harina, entonces tendré una integración vertical hacia atrás si hago molienda, hago cosecha o hago siembra de trigo, en este orden. Tendré una integración vertical hacia adelante si yo elaboro el pan y vendo. Si fabrico automóviles, de repente fabricar autopartes me hace una integración vertical. Y fabricación de acero o extracción de mineral. Y será una integración hacia adelante si hago la distribución o hago la concesión. Cuando una empresa comienza a fabricar algunos de los componentes que antes adquiría de sus proveedores, normalmente se suele hacer a través de una adquisición. Por ejemplo, si una empresa dedicada al montaje de muebles adquiere un taller dedicado al corte de tableros de madera, está realizando una integración hacia atrás. Una integración hacia adelante, cuando un proveedor de componentes fabrica el producto final, en el caso anterior, si el taller de corte de tableros, el que se introduce en el negocio el montaje de muebles, estaríamos hablando de integración hacia adelante. Bien, llegamos entonces al tema integración vertical y externalización de la cadena de suministro. ¿Qué implica una integración vertical? Implica la producción de bienes y servicios que antes lo comprábamos del exterior. Hay dos formas. La integración hacia atrás, cuando una empresa fabrica alguno de los componentes que antes adquiría de sus proveedores. Por ejemplo, si una empresa dedicada al montaje de muebles adquiere un taller dedicado al corte de tableros de madera, está realizando una integración hacia atrás. Hacia adelante es cuando un proveedor de componentes fabrica el producto final. Y en este caso, si consideramos el ejemplo de montaje de muebles, si el taller de corte de tableros, el que se introduce en el negocio del montaje de muebles, entonces estaríamos hablando de integración
hacia adelante. Las ventajas de la integración son la reducción de costos de adquisición de los componentes, un mayor control de la calidad y las entregas. En ocasiones, la razón de la integración es evitar la dependencia de un proveedor cuando no hay muchos donde elegir. Con la integración vertical también se busca conseguir sinergias, término que hace referencia a las mejoras que se consiguen cuando la combinación de dos o más factores produce un efecto conjunto superior a la suma de sus efectos aisladamente considerados. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede decidir fabricar el mismo equipo de sonido que tiene de sus proveedores. Entonces, él lo fabrica y lo integra a sus vehículos. De esta manera podrá emplear más intensivamente los equipos que emplea para la producción de sus componentes electrónicos, emplear su propio personal y conocimientos, y podrá hacerlo en sus propias plantas, aprovechando mejor su capacidad productiva e instalaciones. Pero también hay inconvenientes. Las organizaciones grandes pueden presentar problemas de excesiva burocracia y dificultades en su gestión. Además, se renuncia a la especialización de los proveedores que son expertos en la fabricación de componentes y lo hacen a gran escala. Acá tenemos algunos ejemplos que pueden ayudarnos a entender lo que habíamos dicho antes. Entonces, si yo fabrico harina, una integración vertical hacia atrás es si yo mismo abastezco mi molienda. Y una fabricación hacia adelante sería si yo mismo elaboro el pan. La producción de automóviles, la fabricación de autopartes sería una integración vertical hacia atrás. Y la distribución de mis automóviles sería una integración vertical hacia adelante. La externalización, que se conoce más como el outsourcing o subcontratar, es lo contrario a la integración. ¿Por qué? Porque aquí contratamos a una empresa que haga las funciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, un fabricante de smartphones puede dejar de producir los sistemas operativos de sus productos y subcontratarlo con una empresa de software que es especialista en este tipo de programas y puede ofrecer al usuario el producto compatible con otros equipos. Aquí tenemos ventajas de la integración vertical y de la externalización. Una posibilidad de enfocarnos en lo que generalmente importa, generar negocio. Una optimización de costos, porque vamos a poder prescindir de recursos como instalaciones y personal. Tenemos acceso a una alta tecnología con la que cuentan las empresas especializadas en logística, o la contratación de empresas especializadas mejora la imagen de la marca. Ahora, si aligera la estructura interna de la empresa, definitivamente esto es mejor. Eso es cuando hacemos que alguien haga la función de nosotros. Pero también hay ventajas cuando nosotros hacemos la función de nuestros proveedores, porque conseguimos probablemente, sobre todo, disminuir el tiempo y el costo.